Nuestra historia comienza con nuestro prota, quien fue reencarnado en la forma de una espada. Durante cientos de largos años, esta espada fue testigo del paso del tiempo. Pasó por las manos de muchos maestros, ayudando a convertirlos en héroes inmortalizados por la historia. Con el tiempo, la espada conoció a su amigo más cercano. Ese amigo era un chico llamado Leonberg, nacido en una remota aldea rural. Juntos lucharon contra feroces monstruos y recorrieron el mundo hombro con hombro. En cada batalla, forjaron hazañas que nadie más pudo igualar. Un día, entre montañas cubiertas de nieve y violentas tormentas, se enfrentaron a su destino final, un combate contra un gran dragón. Leonberg sujetaba la espada con fuerza. En su rostro se reflejaban el agotamiento y la determinación. Desde la tormenta emergió un enorme dragón negro, una presencia aterradora. La bestia comenzó a concentrar una inmensa energía en su boca, preparándose para atacar. Entonces, el dragón lanzó un golpe mortal. Una aura azul brotó de la espada y envolvió a Leonberg mientras se preparaba para el ataque decisivo. Con una sonrisa desafiante, Leonberg llamó a la espada mi amiga y la invitó a lanzar ese último ataque juntos. Ambos avanzaron sin dudar. La espada descargó un golpe directo y devastador contra el dragón. Finalmente, Leonberg saltó por los aires y ejecutó el ataque final. Así, juntos derrotaron al dragón de las montañas del hielo blanco y alcanzaron la mayor victoria de sus vidas. Tras aquella hazaña, Leonberg se convirtió en el gobernante de toda una nación. La espada obtuvo fama legendaria como la mata dragones y fue colocada en un lugar acorde a su estatus. Antes de morir, Leonberg le confió a la espada Groborn el cuidado de sus descendientes. Desde entonces, fue transmitida de generación en generación. Después de un largo sueño, la espada Groborn despertó sobresaltada por un ruido repentino. Alguien la estaba sacudiendo con violencia. La espada se enfureció, preguntándose quién era ese insolente que se atrevía a perturbar su descanso. Frente a ella había un joven de rostro furioso, gritando que se había convertido en el nuevo maestro de la espada. Los guardias lo llamaban príncipe, y uno de los caballeros intentó detenerlo, explicando que aquella espada era una reliquia sagrada que solo el rey podía tocar. Le suplicó que la devolviera a su lugar, pero el príncipe respondió atacándolo. La espada observó con desprecio a ese chico, describiéndolo como un cerdo. Mientras tanto, el príncipe gritaba con arrogancia que no existía nada en ese país que él no pudiera tocar. Incrédula, la espada decidió usar su habilidad especial de evaluación para comprobar su identidad. El resultado reveló que el chico era Adrian Leonberg, un descendiente directo de su antiguo amigo. Sin embargo, era arrogante, gordo, perezoso y completamente falto de talento. Aquello llenó a la espada de una profunda decepción. La idea de que el descendiente de un santo de la espada tuviera habilidades tan miserables la enfureció. Mientras tanto, el príncipe Adrian luchaba por sostener la pesada espada, convencido de que al poseerla, ni el rey ni los nobles podrían volver a ignorarlo. Con determinación en los ojos, juró que nadie volvería a menospreciarlo. En contraste, la espada se burlaba de él internamente, considerándolo un chico ridículo que decía tonterías. Adrian levantó la espada y la llamó la Gran Mata Dragones, pidiéndole que le concediera su poder. La espada respondió con desprecio, preguntándose por qué debería prestar su fuerza a alguien como él. El príncipe comenzó a agitar la espada sin control mientras gritaba su nombre, Groborn. Los presentes entraron en pánico y le rogaron que se calmara, recordándole que estaba prohibido desenvainar armas dentro del palacio. Pero él ignoró todas las súplicas y los amenazó con matarlos si se atrevían a darle órdenes. Convencido de que, una vez obtuviera el poder de Groborn, todos serían basura ante él, atacó con todas sus fuerzas. De repente, se detuvo. La confusión apareció en su rostro. Se dio cuenta de que, en medio de sus movimientos torpes, se había apuñalado a sí mismo. Los asistentes observaron la escena con horror. Una sirvienta apenas pudo contener un grito. El príncipe cayó al suelo, sangrando profundamente, y los guardias corrieron hacia él llamando su nombre, pidiendo de inmediato al médico real. La espada estaba desconcertada. Había sido ese miserable quien fue apuñalado. Pero entonces ocurrió algo extraño, su visión comenzó a desvanecerse. Por primera vez en toda su larga historia, sintió que estaba a punto de perder la conciencia. El príncipe Adrien no había heredado nada de los talentos de su familia real, excepto su arrogancia. Era el más codicioso del reino a pesar de su completa falta de habilidades. Era conocido como un cerdo estúpido, perezoso y violento. Así era el primer príncipe, Adrian Leonberg, una existencia que proyectaba una sombra oscura sobre el futuro del reino. Sin embargo, después del incidente en el que fue apuñalado por la espada y estuvo al borde de la muerte, comenzaron a circular extraños rumores. Las sirvientas del palacio notaron un cambio en su comportamiento. Ya no volcaba mesas durante las comidas ni convocaba a su grupo de pervertidos. Algunos pensaron que finalmente había sentido vergüenza, otros que se ocultaba por miedo. Creían que con el tiempo
tiempo volvería a ser el de siempre, pero el propio príncipe Adrien no mostraba interés alguno en esos rumores. La aterradora verdad era otra. La conciencia de la espada había tomado control del cuerpo del príncipe después de causar la muerte del descendiente de su amigo. Mientras la espada seguía en shock, uno de los sirvientes anunció la llegada de su majestad el rey, instando al príncipe a prepararse para recibirlo. El príncipe, ahora con la conciencia de la espada, se preguntó por qué ese anciano, que ni siquiera se molestó en visitarlo cuando estaba al borde de la muerte, había venido ahora. En ese momento, una de las sirvientas le advirtió que midiera sus palabras, ya que los caballeros de la corte se encontraban cerca. Poco después, entró un hombre de cabello blanco y porte digno. Sin rodeos, reprendió al príncipe por su mal humor, diciendo que ni siquiera sobrevivir a la muerte había logrado cambiarlo. Luego permitió que la sirvienta se retirara y comentó con frialdad que su majestad el rey no esperaba nada del príncipe de todos modos. Aquellas palabras hicieron que la espada se preguntara quién era realmente ese hombre. Entonces, el anciano se volvió hacia el príncipe y le recordó el vínculo de maestro y alumno que existía entre ellos, preguntándole si acaso pensaba fingir que no lo conocía. En ese instante, la espada lo comprendió. Este debe ser el maestro de ese cerdo, pensó. El príncipe respondió diciendo que su memoria estaba confusa y que no podía recordarlo bien. El maestro quedó completamente atónito. Justo en ese momento, se anunció la llegada del rey, y la espada dedujo que aquel hombre debía ser el padre de ese miserable. Al ver al rey, la espada quedó impresionada. Había pensado que la noble sangre de león se había debilitado con el paso del tiempo, pero la presencia del rey demostraba lo contrario. El rey observó a su hijo con frialdad, notando que ni siquiera lo había saludado, y concluyó que la experiencia cercana a la muerte no había cambiado nada en él. El maestro se apresuró a explicarle que la memoria del príncipe ya no estaba intacta. Los presentes fingieron sorpresa y exigieron saber por qué el médico real no había sido informado de un asunto tan grave. De inmediato ordenaron que fuera convocado. Tras examinar al príncipe en la cama, el médico informó que no había encontrado ninguna anomalía en su cuerpo. Explicó que la pérdida de memoria podía ser un síntoma temporal causado por un trauma psicológico. El rey repitió aquellas palabras con tono frío mientras miraba a su hijo, lo que despertó inquietud en la espada, que comenzó a preguntarse si el rey había descubierto su verdadera identidad. El rey se burló de la supuesta pérdida de memoria, calificándola como una excusa muy conveniente y cómoda. Luego lanzó una pregunta mordaz: si había perdido la memoria, ¿eso significaba que todos sus actos pasados quedaban borrados, como si nunca hubieran ocurrido? Continuó reprendiendo a su hijo, diciendo que cometer errores y aprender de ellos es parte del crecimiento. Pero añadió con ira que, al olvidarlo todo, había desperdiciado la oportunidad de aprender de su pasado. Si el pasado no existía, entonces significaba que el príncipe no había avanzado ni un solo paso. Y mientras la situación siguiera así, tampoco podría avanzar en el futuro. Mientras el maestro intentaba calmar al rey, la espada comprendió la profundidad del odio que aquel hombre sentía hacia su propio hijo. Se dio cuenta de que había caído en un verdadero problema. El trato que recibiría no sería el de un príncipe, tal vez ni siquiera el de un ser humano. La espada se llenó de ira y se preguntó qué atrocidades había cometido ese chico para provocar semejante desprecio por parte de su padre. Antes de poder profundizar en ese pensamiento, una voz femenina llamó al príncipe por su nombre. Era la reina. Ella apareció y lo abrazó con fuerza, diciendo que comprendía su confusión y asegurándole que su memoria pronto regresaría. Restó importancia al pasado, pero el abrazo se volvió tan fuerte que casi lo asfixió. Luego sostuvo su rostro con ternura y lamentó lo delgado que se había vuelto su hermoso rostro, lo que dejó a la espada completamente desconcertada, preguntándose de qué delgadez estaba hablando. Aún así, la reina sonrió con una felicidad sincera por haber despertado. Le advirtió que no volviera a tocar esa cosa peligrosa, refiriéndose a la espada que había causado el accidente. Confesó que había sentido un miedo terrible de que jamás despertara, y solo imaginarlo la hacía estremecerse. La espada sintió culpa en su interior. Sabía que su hijo ya estaba muerto, y aquella preocupación y cariño eran una carga pesada de soportar. Tras despedirse, prometiendo volver a visitarlo, la reina se retiró cuando cayó la noche. La espada suspiró aliviada después de su partida y comenzó a reflexionar sobre su destino. Su viejo amigo le había confiado el cuidado de sus descendientes y había terminado matando a uno de ellos. Aunque no fue intencional, fue ella quien puso fin a la vida del príncipe. Como las cosas habían llegado tan lejos, decidió vivir bien, no solo por sí misma, sino también por el chico que había muerto. Durante toda su existencia como espada reencarnada, había corregido errores ajenos y ayudado a otros a crecer. Así que no importaba si este cuerpo era gordo y carente de talento, solo tenía que reconstruirse desde cero. Después de todo,
Tenía una larga experiencia entrenando y formando héroes. Decidió que su primer paso sería refinar el corazón de Maná. Se sentó en posición de meditación y comenzó a concentrar energía mágica. Una aura azul brillante envolvió su cuerpo, pero de pronto sintió que algo no estaba bien. Con horror, se dio cuenta de que la energía de Maná se dispersaba. Este cuerpo no podía absorberla. Lo intentó una y otra vez, usando toda su determinación, pero cada intento terminaba en violentas explosiones de energía a su alrededor. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor, preguntándose con ira y desesperación qué clase de cuerpo inútil era ese. En un momento de desesperación, deseó tener su cuerpo original. Normalmente, habría forzado el maná incluso en una estructura física débil, pero fue interrumpida cuando una sirvienta entró a la habitación con un tónico enviado por la reina. La joven explicó que, aunque pudiera ser amargo, era muy beneficioso para su salud. Luego le rogó que apreciara la sinceridad de la reina. Aunque la preocupación era evidente en el rostro de la sirvienta, ella esperaba que el príncipe no arrojara el cuenco con furia, como solía hacer. Pero, para su sorpresa, él se quedó mirando la bebida con concentración y asombro. En ese instante, se dio cuenta de que aquel líquido contenía energía de maná. Sin dudarlo, se lo bebió de un solo trago. La sirvienta quedó completamente atónita. Cuando terminó, él dejó el cuenco con calma y le ordenó que se retirara. Ella obedeció de inmediato. Entonces decidió intentarlo de nuevo. Comenzó a reunir el maná que había obtenido de la bebida y, esta vez, el intento tuvo éxito. La energía respondió a su llamada. Sin embargo, la cantidad era extremadamente pequeña y se disiparía por completo en solo un día. Por eso volvió a llamar a la sirvienta y le preguntó si había más de esa bebida. Tras repetir este proceso durante varios días, finalmente logró reunir suficiente maná. Con una alegría abrumadora, se dio cuenta de que por fin podía crear un corazón de maná. Era algo que había hecho incontables veces en el pasado, tanto que podía hacerlo con los ojos cerrados. Pero de pronto, un dolor intenso e inesperado lo golpeó. Entonces recordó los gritos de dolor que solía escuchar de sus antiguos discípulos, como sus cuerpos ardían y sus pechos parecían a punto de explotar durante este proceso. Comprendió una verdad que había olvidado. Crear un corazón de maná siempre había sido un proceso doloroso. La razón por la que nunca lo había sentido antes era simple. Él solo era una espada. Apretó los dientes y resistió el dolor con todas sus fuerzas. Sabía que si perdía la conciencia, el maná fluiría en sentido inverso y lo destruiría. Forzándose a mantener la concentración, a pesar del dolor que casi lo desgarraba, comenzó a controlar la masa de maná sin apresurarse. Lentamente, siguió el camino correcto hacia el corazón y permitió que el nuevo núcleo se formara y se asentara. Con eso, el proceso se completó con éxito. Cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Lo había logrado. Y esta vez no era un corazón de maná creado para otra persona, era su propio corazón. La felicidad lo invadió por completo mientras exclamaba que el proceso había terminado y que finalmente poseía su propio corazón de maná. De repente, una ventana de estado apareció frente a él, similar a las de los videojuegos, anunciando la creación del corazón de maná. Se preguntó por qué esa ventana aparecía ahora, ya que era exactamente igual a los mensajes de estado que solía enviar a sus maestros cuando aún era una espada. Entonces comenzaron a aparecer más mensajes. Se anunció la restauración de la conexión con la fuente. Sin embargo, esta conexión era débil e inestable, lo que hacía que la mayoría de sus habilidades fueran inutilizables, excepto unas pocas y de forma muy limitada. Otros mensajes indicaron que los poderes del tercer ojo y el tercer oído estaban disponibles para un uso restringido, otorgándole una mejor visión y audición. Después de asimilar la información, miró por la ventana para probar sus nuevas habilidades y comprobó que, en efecto, podía ver con mucha más claridad que antes. Luego se concentró en los sonidos y quedó sorprendido al escuchar con total nitidez los susurros de la sirvienta fuera de su habitación. De pronto, un dolor punzante le atravesó la cabeza. Aparecieron nuevos mensajes del sistema informándole que todo el maná de su cuerpo se había agotado y que el uso de sus habilidades había sido forzosamente interrumpido. Se sostuvo la cabeza, mareado, y comprendió el verdadero significado de uso extremadamente limitado. Había perdido los sentidos absolutos que poseía cuando era una espada. Esa capacidad de percibir todo a su alrededor sin puntos ciegos ya no existía. Ahora solo podía extraer una diminuta cantidad de maná, apenas suficiente para espiar lo que ocurría detrás de la puerta o mejorar un poco su visión. Aún así, no cayó en la desesperación. Sabía que una vez comenzara a expandir su capacidad de maná, la situación mejoraría. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su estómago rugiendo. Tenía mucha hambre. Llamó de inmediato a los sirvientes, decidiendo que por ahora debía concentrarse en adaptarse a este nuevo cuerpo humano. Días después, la reina volvió a visitarlo. Expresó su admiración al enterarse de que había tomado todas las dosis del medicamento que le había enviado, concluyendo que finalmente había aprendido a cuidar su cuerpo. Junto a ella había otro hombre. La reina preguntó si su hijo lo reconocía, y él respondió que no. La reina aseguró a su hermano que su hijo realmente había perdido la memoria y, por esa razón, le pidió que lo ayudara. La espada comprendió que aquel hombre era el hermano de la reina,
es decir, su tío. El tío comentó que, después de todo, seguía siendo el hijo de su única hermana. Sin embargo, se burló de las palabras de ella, diciendo que hablaba como si su hijo hubiera perdido un gran pasado, cuando en realidad había sido un pasado miserable. Quedó claro que su tío no sentía ningún afecto por él. Luego se dirigió directamente al príncipe y explicó que lo único que podía hacer por él era ayudarlo a deshacerse de su exceso de carne, refiriéndose a su obesidad. Le dijo con dureza que no esperara nada más y que abandonara cualquier expectativa tonta. La reina respondió con una humildad repentina, agradeciéndole incluso por esa mínima ayuda. El tío lo miró con frialdad y le advirtió que no olvidara ese sentimiento de gratitud. Acto seguido, sin previo aviso, le propinó una fuerte patada que lo lanzó al suelo. El tío se paró sobre él y le dijo con voz helada que, a partir de ahora, todo lo que comiera, bebiera y hasta cada respiración que tomara sería con su permiso. También le ordenó abandonar la idea de ser tratado como un príncipe. Luego añadió, con una sonrisa burlona, que si daba lo mejor de sí, tal vez cambiaría de opinión y le enseñaría un solo movimiento de su esgrima secreta familiar. La espada ardía de furia ante semejante insulto. ¿Cómo se atrevía ese hombre a decirle algo así? Él, que había entrenado al caballero invencible. Él, que había sido el maestro del rey fundador de esta nación. El tío notó que el cuerpo del príncipe gordo estaba temblando y pensó que se trataba de frustración. Pero, de repente, el príncipe lo llamó tío y le propuso hacer una apuesta. Con una clara mirada desafiante, anunció que en 6 meses lograría que lo reconociera, todo impulsado por un fuerte deseo de romper esa expresión arrogante en los ojos de su tío. Añadió que, si fracasaba, haría cualquier cosa que él le ordenara. Pero si tenía éxito, entonces el tío tendría que concederle un deseo. Aquello despertó el interés del hombre. Pensando que al menos sería una forma de divertirse, aceptó la apuesta. La espada sintió el enorme peso del desafío que se había impuesto y maldijo a ese cuerpo miserable que la frenaba. Decidió usar el poco maná que poseía, comenzando por quemar la grasa acumulada en todo el cuerpo. El tío notó la aura azul de maná que envolvía a su sobrino y quedó impactado. Le gritó con incredulidad, preguntándole si acaso ya había creado un corazón de maná. El príncipe respondió con una sonrisa astuta, confirmando que lo había logrado hacía un tiempo y preguntándole si se arrepentía de haber aceptado la apuesta. Pero, lejos de admirarlo, el tío lo reprendió con furia. Le preguntó dónde había aprendido el método para refinar un corazón de maná, señalando que ni siquiera entendía la magnitud del error que había cometido. Entonces le explicó que esa técnica era primitiva y de bajo nivel, usada únicamente por mercenarios de baja categoría. La espada quedó completamente en shock. Gritó internamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando, sintiéndose frustrada e impotente. Se dio cuenta de que la era había cambiado por completo. Aquello que alguna vez consideró la cúspide del poder, ahora era visto como una técnica obsoleta. Recordó las palabras de su tío: el corazón de maná no era más que un método vulgar, practicado solo por mercenarios de tercera clase. Cuando el príncipe preguntó confundido qué quería decir con eso, el tío decidió mostrarlo con hechos. Le pidió que observara con atención. Entonces liberó su poder, y el príncipe quedó atónito al ver cómo el maná se formaba en anillos. El tío explicó que la técnica de cadenas de maná podía aplastar el aura generada por un corazón de maná y que además era más estable y fácil de usar. Añadió que incluso la familia del conde Eli, que insistió en usar corazones de maná, había caído y desaparecido hacía más de un siglo. Por esa razón, nadie utilizaba ya esa técnica. El príncipe tomó un libro sobre la teoría básica de las cadenas de maná y comprendió que el mundo realmente había cambiado. Aprendió que los magos usan círculos para reunir maná, mientras que los caballeros tejen cadenas. La fuerza de un caballero se determina por la cantidad de cadenas que puede formar: 1, 2, 3, 4, y hasta el reino de la quinta cadena. Mientras leía, se dio cuenta de que el contenido del libro no era un sinsentido. De pronto, se detuvo en un nombre: Altringan. Ese nombre le resultó familiar. Y entonces recordó algo de hace muchísimo tiempo, cuando aún era una espada. Un hombre de aspecto extraño llamado Ernst Aurengan había venido a desafiarlo, preguntando quién merecía el título de santo de la espada. Usaba artes extrañas que no eran ni magia ni esgrima. La espada sonrió para sí misma. Ahora recordaba de dónde conocía ese nombre y se preguntó qué habría sido de aquel hombre. A la mañana siguiente, mientras entrenaba, su tío le preguntó si había leído el libro. Le dijo que ya debería haberse dado cuenta de lo estúpida que había sido su elección. Pero el príncipe, con una sonrisa confiada, respondió que no sentía haber cometido el más mínimo error. Su tío lo miró molesto, preguntándose si se negaba a admitirlo o si simplemente no entendía la situación. El príncipe le explicó que no todos los corazones de maná son iguales y le preguntó si había oído hablar de la diferencia de niveles. El tío suspiró con desesperación, convencido de que su sobrino estaba diciendo tonterías. Le explicó que, de vez en cuando, aparecen mercenarios que se creen héroes de hace siglos. Todos terminan igual: fracaso y ruina, incapaces de superar siquiera el nivel de 2 cadenas. Entonces lo desafió directamente. Si era distinto a los demás, debía intentar derrotar a un caballero de 2 cadenas. Prometió que, si lo lograba,
se convertiría en su guardián, tal como deseaba su madre. El príncipe pensó con ironía si realmente sería bueno tener a su tío como guardián. El tío se sintió insultado por la duda. Una poderosa aura lo envolvió mientras declaraba su estatus. Era conde del reino y comandante del ejército del norte, maestro de las lanzas negras, uno de los 5 leones plateados al servicio del rey, un caballero que había tejido 4 anillos, es decir, un caballero de 4º rango. Reveló su nombre completo, Bill Battleheart, un hombre que quizá algún día podría convertirse en su apoyo. Tras exponer sus credenciales, le preguntó con desafío si eso era suficiente para probar su valor. En ese momento, los caballeros intervinieron para detenerlo y uno de ellos le ordenó que se alejara del príncipe. Una sonrisa confiada apareció en el rostro del príncipe, advirtiéndole a su tío que no se arrepintiera después de su promesa. El otro respondió con una sonrisa igual de astuta. Poco después, el brutal entrenamiento pasó factura. El príncipe colapsó en el suelo, jadeando, completamente exhausto. Su tío declaró el fin del entrenamiento del día. El príncipe se apoyó en una mesa, apenas logrando respirar, sintiendo que estaba al borde de la muerte por el esfuerzo. En medio de su agotamiento, la imagen burlona de su tío apareció en su mente, reprochándole la ridiculez de haberlo desafiado con una determinación tan débil, asegurándole que, con suerte, podría derrotar a un caballero de una sola cadena, y que vencer a uno de 2 cadenas era poco menos que un sueño imposible. Caminaba por los pasillos del palacio, describiendo internamente a su tío como un bastardo demoníaco, cuando una voz lo detuvo, diciendo que había estado esperándolo. Era el médico real, quien expresó su gratitud porque el príncipe lo recordara a pesar de su humilde posición. Cuando el príncipe le preguntó el motivo de su visita, el médico explicó que la reina le había ordenado aplicarle magia curativa. Pero en cuanto comenzó a preparar la energía verde de curación, el príncipe gritó rechazándolo con firmeza. De inmediato lo empujó fuera de la habitación, afirmando que no necesitaba ese tipo de tratamiento. Se quedó allí, lleno de ira, pensando que recibir curación haría que todo el sufrimiento y el duro entrenamiento de ese día no sirvieran de nada. Su caballero personal observaba en silencio. Entonces, la escena fue interrumpida por la voz de un joven que lo llamó hermano, anunciando su llegada. Era el tercer príncipe, quien apareció con una sonrisa confiada mientras Adrien estaba comiendo. Adrien se preguntó quién era ese visitante, y su caballero le susurró que se trataba del tercer príncipe, Hillian. Hillian se dirigió a su hermano con tono burlón, diciendo que había oído del incidente que sufrió, pero que parecía estar en mejor estado de lo esperado, y que eso lo decepcionaba. Adrien respondió con frialdad, preguntándole cuál era su propósito y si solo había venido a causar problemas por aburrimiento. Los ojos de Hillian brillaron con enojo al pensar en la ironía de la situación. Entonces le dijo que había escuchado un rumor interesante. Mencionó la apuesta con el conde Battleheart y el desafío de enfrentarse a un caballero de 2 cadenas. Luego se inclinó hacia él y le ofreció ser su oponente en ese duelo. Tras su partida, el príncipe quedó confundido, preguntándose quién era realmente ese joven y lamentando el estado de los descendientes de su viejo amigo Leonberg. Su caballero le explicó que el príncipe Hillian, el tercer príncipe, era conocido desde niño por su talento en la espada. Adrien respondió con burla y desprecio. El caballero añadió que Hillian había logrado tejer 2 cadenas de maná a los 14 años, lo que lo convertía en un verdadero genio. La conversación fue interrumpida por una sirvienta que parecía agobiada. Casi se tambaleaba bajo el peso de una enorme pila de cartas, anunciando que todas habían llegado para el príncipe. Adrien se sorprendió. No entendía por qué tantas personas que nunca le habían prestado atención ahora mostraban tanto interés. Al revisar las cartas, descubrió que todas eran solicitudes de duelo. Muchos veían esta apuesta como una oportunidad legal para vengarse de él y humillarlo públicamente. Una sonrisa astuta apareció en el rostro del príncipe. Había surgido una oportunidad valiosa. Llamó a la sirvienta y con calma le ordenó que anotara los nombres de todos los que le habían enviado cartas. Planeaba aprovechar esa situación a su favor. En el patio de entrenamiento, su tío arrojó una espada de madera al suelo y le ordenó que la recogiera. Explicó que debía enseñarle los fundamentos de la esgrima para que la apuesta entre ellos fuera válida, ya que no quería escuchar excusas vacías más adelante por ignorancia de lo básico. El príncipe se inclinó para recoger la espada, quejándose internamente de la personalidad de su tío, quien perfectamente podría habérsela entregado en la mano. De pronto, un dolor agudo atravesó su cuerpo. Gritó de dolor debido al agotamiento extremo de sus músculos, pero su tío lo detuvo de golpe, como si hubiera notado algo extraño. Colocó la mano sobre su hombro y preguntó con asombro si no había recibido magia curativa. El príncipe respondió que, como caballero, debía conocer las consecuencias. Le explicó que la magia curativa solo devuelve los músculos agotados a su estado original, sin permitirles crecer ni fortalecerse. Su tío guardó silencio, aprobando esas palabras. Luego dejó el tema de lado, diciendo que había algo más importante. Le pidió que observara con atención,
ya que no repetiría la demostración. Una poderosa aura de maná rodeó al conde mientras se preparaba para mostrar la técnica especial de entrenamiento con espada del reino, la base de todos los caballeros. Comenzó a ejecutar una serie de movimientos rápidos y precisos, mostrando un estilo de combate extremadamente brillante. El príncipe observó atónito cómo los poderosos golpes de espada dejaban marcas en el suelo a su alrededor. Tras finalizar la demostración, Adrien preguntó incrédulo si esa técnica tan compleja era realmente solo lo básico que aprendían los caballeros. Su tío respondió que la espada de entrenamiento carece de filo, pero es ideal para aprender los fundamentos. Luego añadió con burla que, dado el talento inexistente del príncipe, eso era incluso más de lo que merecía. Aquellas palabras provocaron una fuerte carcajada de Adrien. Se cubrió el rostro, pensando cuánto había cambiado el mundo. Recordó con claridad a su amigo héroe utilizando ese mismo estilo legendario de espada, mata dragones, para acabar con un dragón furioso. Con una mirada llena de asombro y determinación, lamentó que una técnica tan grandiosa se hubiera convertido en simple entrenamiento para principiantes. Cuando su tío le dijo que esos fundamentos no serían suficientes para ganar la apuesta y le sugirió rogarle a su madre que le asignara a otro maestro, el príncipe se negó rotundamente. Declaró con confianza que no aprendería ningún otro estilo de espada. Ese estilo, por sí solo, era más que suficiente. Su tío lo miró con molestia, pero finalmente le permitió hacer lo que quisiera. El príncipe apretó la espada con fuerza. Mientras blandía la espada, reflexionó sobre la razón por la que la técnica mata dragones había caído a un nivel tan bajo. Reconoció, aunque a regañadientes, que ese deterioro era un fenómeno natural. La razón era simple. A esa técnica le faltaba la verdadera voluntad de matar dragones, el pilar sobre el cual había sido creada. Para aquellos que abandonaron el manuarte y olvidaron cómo infundir voluntad en la espada, era imposible comprender el verdadero valor del estilo asesino de dragones. El príncipe intentó ejecutar un movimiento de espada, pero falló miserablemente. Su tío lo reprendió de inmediato, explicando que el poder no debía concentrarse solo en los brazos, sino también en el abdomen. Luego añadió las piernas a la lista de fuentes de poder, lo que provocó que el príncipe cayera al suelo por el agotamiento. Mientras su tío enfatizaba que ejecutar correctamente un movimiento de espada requería usar la fuerza de todo el cuerpo, el príncipe comprendió la verdad de sus palabras. Y aunque su cuerpo actual era débil y torpe, incapaz siquiera de imitar la versión falsa del estilo asesino de dragones, decidió demostrar a todos que ese estilo no era solo chatarra vieja destinada a ser descartada. Así pasó un día, luego 2 días, y después una semana entera, que el príncipe dedicó a un entrenamiento duro y continuo sin descanso. Tras un mes completo de entrenamiento constante y profunda meditación, los resultados de su esfuerzo se hicieron evidentes cuando una ventana del sistema anunció su éxito al cambiar su estructura física. Su condición pasó de obesidad mórbida a obesidad regular, su metabolismo se activó de forma significativa y se volvió más hábil al usar sus capacidades físicas. Lo más importante fue que el rasgo de torpeza que lo obstaculizaba desapareció, lo que provocó un aumento notable en la efectividad de su entrenamiento. Gracias a la acumulación continua de maná, su estructura volvió a cambiar. El rasgo de trastorno de sensibilidad al maná desapareció y fue reemplazado por una sensibilidad normal al maná. Ahora blandía la espada con mucha más fluidez y naturalidad que un mes atrás. Con cada día que pasaba, su fuerza aumentaba respecto al día anterior y sus ojos ardían con concentración y determinación. En medio de su frenesí, comenzó a ejecutar movimientos con una maestría que crecía a cada instante, hasta el punto de no notar una voz que le gritaba que se detuviera. De repente, alguien lo interrumpió, gritándole con enojo por no haber escuchado la orden de detenerse. En el patio de entrenamiento, empapado por la lluvia, el príncipe se encontró de noche frente a su tío, sosteniendo su espada de madera rota. Su entrenamiento había sido tan violento que había dañado sus manos, haciendo que la sangre cayera sobre el suelo mojado. El príncipe miró a su tío con asombro y sorpresa. Al fondo, el poste de entrenamiento de madera que había recibido el impacto de un rayo aún despedía humo y chispas. Al presenciar el extraordinario poder liberado por el rayo, su tío lo agarró con fuerza y lo llamó idiota, regañándolo por entrenar en un día tan lluvioso y advirtiéndole que, si hubiera estado usando una espada real, el rayo lo habría alcanzado y su destino habría sido la destrucción. En ese momento, el príncipe miró su mano herida mientras mensajes del sistema aparecían ante él, informándole que había despertado del estado de enfoque extremo y que su cuerpo aún recordaba esas intensas sensaciones, anunciando la adquisición de un nuevo rasgo, enfoque sobrenatural. El príncipe rió débilmente, pensando que si volvía a entrar en ese estado, tal vez realmente moriría alcanzado por un rayo. Su caballero corrió hacia él para comprobar su estado, mientras su tío lo sostenía. El conde observó a su exhausto sobrino con una expresión compleja, describiéndolo como un chico testarudo. El príncipe despertó más tarde en su cama,
preguntándose si había perdido el conocimiento. Se sentó sosteniéndose la cabeza, dándose cuenta de que había subestimado los límites de ese cuerpo débil. Recordó su pasado como espada, cuando logró todas las hazañas posibles y sirvió a innumerables héroes, desde un guerrero desconocido hasta un maestro de la espada, y desde un rey mercenario hasta el fundador del propio reino. Había conducido guerras hacia la victoria y guiado a héroes en sus caminos. Siempre fue Grohorn, el sabio consejero y maestro extraordinario, pero nunca fue nada más que un tercero, solo un observador. Por esa misma razón, se sumergió en un entrenamiento arduo hasta alcanzar ese estado, disfrutando la sensación del esfuerzo y el sudor, cuyos frutos esta vez eran completamente suyos. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que, a este ritmo, su cuerpo débil pronto colapsaría, y decidió encontrar un equilibrio entre su mente y espíritu fuertes y su cuerpo humano. Después de más de un mes desde la formación del corazón de Maná, sintió que había reunido suficiente energía para avanzar a la siguiente etapa. En efecto, la ventana del sistema anunció su éxito al acumular maná hasta cierto nivel tras un esfuerzo continuo. Su cuerpo se volvió capaz de soportar un poco más de maná. Con la expansión de su corazón de maná, la resistencia de su cuerpo aumentó cada vez más. Finalmente, su estructura física cambió una vez más gracias a la expansión del corazón de maná, y una mirada feroz, desbordante de determinación, apareció en su rostro. Tras completar el proceso de fortalecimiento de su cuerpo, el príncipe anunció con orgullo la finalización del proceso y luego dirigió su mirada hacia una espada colocada cerca, con la intención de probar sus nuevas habilidades. En cuanto la empuñó, una ventana del sistema apareció ante él, trayendo la buena noticia de que había alcanzado el nivel de aprendiz de espada. Al blandirla, una débil aura azul rodeó la hoja, seguida de otro mensaje que anunciaba su nueva habilidad para usar aura básica. Miró su reflejo en la hoja envuelta en el aura azul y comprendió que, con este nuevo poder, al menos era capaz de dominar los fundamentos necesarios. Más tarde, en el patio de entrenamiento, su tío le dijo que los rumores se estaban propagando por todo el reino como un incendio, lo que despertó la sorpresa del príncipe. El conde explicó con evidente molestia que esos rumores se referían a la miserable apuesta que había hecho, y que el asunto se había convertido en una gran fuente de problemas personales para él. Sugirió que sería mejor apresurarse en encontrar un compañero de entrenamiento. El príncipe respondió con una sonrisa confiada que ya había identificado la identidad de su oponente, recordando a su hermano menor, el príncipe Hillian. Luego explicó a su tío que le resultaría difícil enfrentarse de inmediato a un caballero con 2 cadenas, por lo que planeaba primero batirse en duelo con caballeros de una sola cadena, a lo que el conde accedió, dejándole libertad de elección. El príncipe convocó a su caballero personal, Kars, y le preguntó por el asunto que le había encargado. Kars le aseguró que había organizado una lista con los nombres de todos los que enviaron solicitudes de duelo. Sin embargo, expresó su preocupación sobre si el príncipe realmente pensaba participar en combates de entrenamiento con esas personas. La respuesta del príncipe llegó en forma de una pregunta desaprobatoria. El caballero explicó que la mayoría de esas personas guardaban rencor contra el príncipe y que el daño que podrían intentar causarle bajo el pretexto de un duelo era impredecible. El príncipe respondió con una sonrisa tranquila que era plenamente consciente de ello y que, precisamente por esa razón, necesitaría la presencia de su tío como árbitro en esos combates. Luego añadió, cargando su espada con confianza, que no pedía nada extraordinario, solo asegurarse de que nadie muriera durante los enfrentamientos, preguntándose si su tío al menos podía hacer eso. Unos días después, llegó el momento del primer duelo. Un joven se dirigió al palacio del primer príncipe, pensando con desprecio en el lugar donde residía esa escoria. Ese joven era Taylor Telham, el segundo hijo de una familia baronial. Recordó con amargura e indignación el insulto inolvidable que su padre y su hermano mayor habían sufrido años atrás a manos del príncipe, durante un banquete real en el que el príncipe se burló de ellos llamándolos campesinos, manchando el honor de su familia y convirtiéndolos en motivo de burla entre otros nobles hasta el día de hoy. Taylor llevaba en su corazón un deseo abrumador de venganza contra Adrian Leonberg. Al llegar, ofreció el saludo formal al príncipe, decidido a hacerle pagar por lo ocurrido aquel día. Luego se presentó nuevamente como un caballero en entrenamiento con una cadena, seguidor del estilo especial de esgrima de su familia. El príncipe recibió su saludo con indiferencia, preguntándose el motivo de tanta formalidad en un combate de entrenamiento informal. Luego comentó con burla que Taylor parecía demasiado débil para ser un caballero. Esas palabras encendieron la ira de Taylor, confirmando para él la veracidad de los rumores sobre la insolencia y arrogancia del príncipe. Antes de que su ira explotara, una voz firme lo detuvo. Era el conde Valorard, quien le dijo que comprendía sus sentimientos, pero que debía contenerse, ya que el duelo aún no había comenzado. De repente, Taylor se dio cuenta de que estaba frente al legendario conde Vale. Se inclinó ante él con profundo respeto, expresando que conocerlo era el honor de toda una vida,
A lo que el conde respondió de manera sencilla. El príncipe comentó con sarcasmo que cualquiera pensaría que su tío era el príncipe aquí. El conde replicó que debería haber mejorado su comportamiento en el pasado, a lo que el príncipe le pidió que dejara de sacar a relucir el pasado en cada ocasión. El conde ignoró su intercambio y ordenó a ambos combatientes tomar sus posiciones, anunciando el inicio oficial del combate. Los dos oponentes se enfrentaron. Taylor activó su aura azul y se lanzó hacia el príncipe, advirtiéndole que tuviera cuidado, antes de saltar en el aire para descargar su ataque. El príncipe permaneció firme en su lugar, preparándose para bloquear ese golpe que parecía violento. Con una sonrisa confiada, el príncipe notó la abundancia de movimientos innecesarios en el ataque de su oponente y logró desviar el poderoso golpe con una facilidad sorprendente. Taylor quedó atónito, preguntándose en shock si ese poder realmente provenía de un mono art, mientras la fuerza del desvío lo empujaba hacia atrás. Mientras retrocedía tambaleándose, no podía comprender cómo un mono art podía repeler una cadena de maná, algo que se suponía imposible. Pero el príncipe le dijo que quizás se debía a que su cadena era solo de un anillo. Con una sonrisa burlona, comentó que no había sentido más que un leve escozor, aumentando aún más la conmoción de Taylor. Los caballeros observadores, incluido Cars, notaron un sonido extraño proveniente de la espada. Sin embargo, el conde Vale comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo y observó con extrema seriedad, al reconocer el raro fenómeno conocido como el llanto de la espada. Taylor no podía creer lo que estaba sucediendo y gritó que era imposible, antes de lanzarse nuevamente contra el príncipe en un ataque desesperado. Las dos espadas chocaron en una serie de golpes violentos y el príncipe comenzó a sentir la presión del asalto continuo. Taylor lanzó un grito furioso mientras desataba una ráfaga de ataques rápidos, obligando al príncipe a retroceder para defenderse. El choque violento provocó una explosión de luz que lo separó, dejando a Taylor de pie, sin conocida respiración por el agotamiento. En ese momento, el príncipe comprendió la verdad de lo que se decía sobre la energía de maná en una cadena, siendo completamente opuesta a la energía de maná en un corazón. Se llevó la mano al pecho, sintiendo que el maná estaba a punto de fluir en reversa en cualquier momento debido a ese conflicto. A pesar de ese peligro, dirigió su mirada a su oponente, recordando que era el segundo hijo del barón Talein. Le habló con una sonrisa confiada, aconsejándole que calmara un poco su alma. Luego concentró por completo sus sentidos, imaginándose sumergiéndose en las profundidades de un océano oscuro y sereno. En ese mundo interior, extendió la mano y lanzó un llamado para despertar su poder latente. Fuera el poder de una espada demoníaca o de una espada sagrada, convocó una parte de su alma, que se manifestó en forma de un gran dragón, llamándolo por sus incontables nombres. Cuando su mano tocó ese poder, aparecieron mensajes del sistema, declarando que el monarca había aceptado una voluntad inmensa y que un color único había inundado su corazón antes incoloro. El ojo del dragón latente en su conciencia se abrió, acompañado de otro mensaje que anunciaba el despertar de la voluntad dormida del asesino de dragones. Una aura roja y poderosa rodeó al príncipe, la encarnación del recuerdo más activo de la espada y la esencia del corazón refinado específicamente para matar dragones. Con la activación oficial del corazón asesino de dragones, los ojos del príncipe brillaron de un rojo profundo. El aura del dragón rojo lo envolvió por completo, revelando el verdadero poder de la espada asesina de dragones. Otro mensaje anunció que la energía emitida por el corazón asesino de dragones se había fusionado con la espada creada para un único propósito, eliminar dragones. Mientras Taylor observaba la escena aterrorizado, se preguntaba con pánico por la naturaleza de ese poder espantoso. En ese momento, el conde Vale gritó con todas sus fuerzas, ordenando que ambos se detuvieran de inmediato. Pero el príncipe, con los ojos brillando y un aura ominosa, se preparaba para lanzar su golpe. El conde comprendió en su corazón lo peligrosa que era esa espada. Recordó su conversación con el príncipe antes del duelo, cuando él hizo una única petición, que si en algún momento parecía que iba a matar a su oponente, su tío debía detenerlo. De regreso al presente, el conde liberó su poderosa aura azul e intervino en el último instante. El poder del conde chocó con el devastador golpe del príncipe, provocando la derrota del príncipe y enviándolo volando por la fuerza del impacto. Cuando la energía del choque se disipó, el conde permaneció firme, mientras el príncipe yacía en el suelo entre los escombros del muro contra el que había impactado. Los caballeros de la Guardia Real corrieron a intervenir, y uno de ellos gritó, denunciando la acción del conde Valorard y preguntando qué estaba haciendo, advirtiéndole que atacar a un miembro de la familia real era un crimen castigado por la ley. Pero el príncipe los detuvo con una voz forzada, admitiendo que él mismo se lo había pedido,
lo que provocó el asombro de su caballero personal. Sin embargo, añadió mientras se limpiaba la sangre de la boca que no le había pedido que lo arrojara al suelo con tanta fuerza antes de perder el conocimiento. Más tarde, el príncipe se encontró examinando su corazón de energía, dándose cuenta con horror de que su monarca casi se había hecho pedazos por la fuerza del golpe. Reconoció que la fuerza de su tío estaba en un nivel completamente distinto al de un simple caballero de una cadena, y aunque recibió el golpe de lleno, se sintió aliviado al comprobar que no había secuelas permanentes. Sonrió para sí mismo, pensando que al final las cosas habían salido bien y que había ganado el duelo, hasta que la voz de su tío lo interrumpió, preguntándole el motivo de esa sonrisa. El príncipe se sorprendió por su visita, pero el conde inició con una pregunta firme sobre en qué estaba pensando, luego lo regañó con enojo por usar esa espada corrupta y ominosa, afirmando que jamás le había enseñado una técnica así. El príncipe respondió con calma que se había mantenido fiel a la esencia de la hoja. Esa respuesta provocó la burla interna del conde, quien pensó que cualquiera que hablara de la esencia de la espada nunca había visto un combate real. Aún así, el conde comprendió que esa esencia de la que hablaba el príncipe era intención asesina, y aunque se trataba de un estilo tosco e inquietante, lo reconoció como una de las muchas verdades del mundo del combate. El príncipe se sorprendió por esa reacción inesperada. Pensó que su tío comenzaría a sermonearlo sobre la maestría con la espada, pero el conde sonrió levemente. Le explicó que no era un caballero, sino un soldado que sigue un camino que no es necesariamente justo, sino uno que conduce a la victoria. Sin embargo, advirtió al príncipe que su espada era excesivamente poderosa y que cuando la sed de sangre crece demasiado, ciega tanto a amigos como a enemigos. El príncipe respondió con astucia que esa era precisamente la razón de todo ese alboroto. Para corregir ese defecto, el conde aceptó el desafío, declarando que observaría si el príncipe sería devorado o no por su demonio interior. Tras 3 días de duelos de entrenamiento, el príncipe volvió a dirigirse a su oponente, Taylor Telham, y elogió sus esfuerzos durante esos días. Taylor había tenido que soportar durante 3 días consecutivos una espada cargada con una intención asesina sin restricciones, lo cual fue un verdadero sufrimiento. Luego el príncipe se burló de él suavemente, señalando que debía ser frustrante no haber logrado derrotarlo ni una sola vez, lo que Taylor negó con confusión. Entonces el príncipe pidió a una doncella que trajera una caja ornamentada. Se la entregó a Taylor, explicándole que había oído que había cometido un error imperdonable en el pasado y que, aunque no sabía si eso lo compensaría, le pidió que llevara la caja al barón Talein como muestra de disculpa. Le explicó que la caja no contenía nada más que algo de oro y una carta. Luego lo despidió, deseándole un buen viaje, mientras Taylor permanecía en silencio sosteniendo la caja. El príncipe pensó que no estaba obligado a arreglar el desastre del príncipe loco, pero creía en la necesidad de pagar un precio justo a quien hace un trabajo, y eso era exactamente lo que estaba haciendo con Taylor, quien gritó desde lejos para agradecerle. Los duelos de entrenamiento del príncipe se convirtieron en el tema de conversación de todo el reino, ya que todos esperaban que su arrogancia cavara su propia tumba y que pagara el precio por sus acciones pasadas. Muchos se preguntaban cuánta humillación sufriría, pero los días pasaron sin que apareciera el escándalo que todos esperaban, lo que provocó confusión entre la gente, que empezó a preguntar por los resultados de los duelos. En lugar de eso, los antiguos oponentes del príncipe comenzaron a defenderlo, explicando que todo había sido un malentendido y que el príncipe no era tan malo como decían los rumores. Más bien, durante sus honorables enfrentamientos, habían logrado comprender sus verdaderas intenciones. Estos acontecimientos desconcertaron y asombraron a los nobles, quienes creían que el Palacio Real había intervenido para silenciar por la fuerza a los oponentes del príncipe. Cuando esta noticia llegó a oídos del príncipe, golpeó la mesa con el puño lleno de ira, rechazando la idea de que sus oponentes fueran silenciados de una forma tan humillante. Salió gritando en la cara de todos que sus oponentes solo guardaban silencio por la extrema vergüenza de haber sido derrotados por él. Luego criticó a los nobles, calificándolos de inútiles e incapaces, hasta que su tío apareció detrás de él y comentó con burla que él era el último que tenía derecho a decir algo así. Pero la verdad era completamente diferente. El príncipe estaba obligando a sus oponentes derrotados a difundir rumores sobre su victoria por la fuerza. Al principio pensó que este plan lograría calmar la situación, pero se vio sorprendido por un nuevo rumor inesperado. Una sirvienta le informó que la gente decía que había amenazado a sus oponentes para falsificar los resultados de los duelos. Al darse cuenta de la inutilidad de intentar controlar los rumores, decidió ignorar todo el asunto y concentrarse únicamente en su entrenamiento. Rodeado por un aura de determinación, se sumergió en un entrenamiento agotador. Practicó movimientos de espada con fuerza y dominio, refinando sus habilidades sin descanso. Cuando terminaron las rondas de entrenamiento, le preguntó a su caballero Kars cuántos oponentes quedaban. Él le respondió que el oponente de ese día sería el último. El príncipe suspiró, dándose cuenta de que los aprendices ya no se atrevían a desafiarlo,
pero su caballero lo tranquilizó explicándole que la última oponente era una verdadera caballera. Dijo que no solo había aprendido las artes marciales de su familia, sino que también se había unido a una escuadra de caballeros para perfeccionar aún más sus habilidades. Esa caballera era Aaron Kerran, una aprendiz de la escuadra de caballeros de León de Hierro. Los guardias de la puerta confirmaron su identidad al ver el emblema de León de Hierro grabado en su armadura. Aaron era conocida por varios títulos, como la Flor del Acantilado y la Rosa con Espinas, y se decía que había roto el corazón de todos los hombres. Los guardias admiraban su deslumbrante belleza, preguntándose por qué una mujer como ella había llegado sola a ese lugar. Supusieron que el primer príncipe debía tener una gran influencia para atraer su atención. Mientras avanzaba con confianza, los guardias susurraban entre ellos sobre lo emocionante que sería si ella lograba derrotar al príncipe frente a todos. La escuadra de León de Hierro a la que pertenecía era una de las más fuertes y famosas del reino. Ella misma era una candidata prometedora cuya membresía oficial ya había sido confirmada. El príncipe se preguntó por qué una caballera con tanto talento había buscado un duelo con él. Su caballero le informó de un pequeño malentendido ocurrido en el pasado entre ambos, lo que llevó al príncipe a asumir que su yo anterior había iniciado un conflicto con ella. Entonces llamó a una de las sirvientas y le preguntó qué había hecho en el pasado. Ella respondió con vacilación que él había insultado a Aarón, haciendo que el príncipe se llevara la mano a la cabeza, enfurecido por la estupidez de su versión pasada. Recordó un fragmento del pasado en el que el antiguo príncipe se acercó a Aarón con una sonrisa burlona, ofreciéndole convertirse en su sirvienta personal. Ella rechazó la oferta con calma, recordándole que la escuadra de caballeros no era su propiedad privada, lo que desató su furia. En un arrebato de ira, la llamó cosa fea. Tras recordar ese insultante episodio, el príncipe concluyó que aquello no había sido más que un intento distorsionado de acercamiento por parte de un corrupto canalla. Sin embargo, se sentía confundido. Era imposible que él hubiera mirado a Aarón y la hubiera descrito como fea, lo que significaba que había otra parte de la historia que aún desconocía. Aaron saludó formalmente al príncipe, comentando que no había cambiado en absoluto. El príncipe se preguntó en su interior si ella realmente pensaba eso, pues había cambiado de manera drástica, hasta el punto de que su propia esencia era completamente distinta. Mientras ella lo observaba con una mirada afilada, el príncipe comprendió que toda esa situación era una consecuencia inevitable de sus acciones pasadas. En ese momento se anunció la llegada del conde Valorard, quien pareció reconocer a Aarón apenas la vio. Ella dio un paso al frente y se presentó oficialmente ante el conde como una aprendiz de la escuadra de caballeros de León de Hierro. El conde ignoró por completo al príncipe y se dirigió directamente a Aarón para darle un consejo, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que la espada del príncipe era extremadamente venenosa. Esto irritó al príncipe, quien denunció ese evidente favoritismo por parte del árbitro. Sin embargo, el conde ignoró su queja y ordenó a ambos combatientes que tomaran sus posiciones para el duelo. Con el anuncio oficial del inicio del combate, ambos adoptaron sus posturas. El príncipe sonrió con confianza, con la intención de poner a prueba las habilidades de ese prometedor talento. Pero Aaron inició un ataque a una velocidad fulminante, envuelta en una poderosa aura azul. El príncipe observó sus movimientos con ojo experto, reconociendo su brillantez, y logró desviar su ataque con facilidad. Mientras el choque continuaba, el príncipe sintió como su energía de maná intentaba fluir en sentido inverso debido al conflicto con la energía de su oponente, mientras ella mantenía su ataque implacable. Las dos espadas chocaron en una ráfaga de golpes rápidos y precisos. El príncipe se dio cuenta de que, pese a su feroz ofensiva, él estaba siendo arrastrado al ritmo de combate de ella, por lo que decidió que su estilo ya no funcionaría. De repente, el sistema anunció ante él la activación del corazón mata dragones. Una violenta aura roja lo envolvió al instante. El impacto de ese poder se reflejó claramente en el rostro de Aarón, y cuando sus espadas volvieron a colisionar, se produjo una explosión de energía roja. La fuerza del choque obligó a Aaron a retroceder, intentando recuperar el equilibrio con dificultad. Se preguntó con asombro cuál era la verdadera naturaleza de esa espada. Mientras el príncipe pensaba que no todos los oponentes de una sola cadena estaban al mismo nivel y que ella era completamente distinta de la escoria a la que se había enfrentado antes. De pronto, uno de sus ojos brilló y apareció un mensaje del sistema informándole que ahora podía usar la autoridad del juicio de forma limitada. Esa autoridad reveló una ventana de información detallada sobre Aaron Kerran, incluyendo sus habilidades, talentos y múltiples rasgos de personalidad. El príncipe escupió al suelo al comprender el significado de poder ver esa información con su autoridad limitada. Eso significaba que su oponente era más débil que él o, como mínimo, igual en fuerza. Basándose en esa conclusión, el príncipe anunció que el verdadero duelo comenzaba ahora y se lanzó hacia ella con todas sus fuerzas. El feroz enfrentamiento continuó hasta que cayó la noche, y el agotamiento se hizo evidente en ambos mientras apenas podían recuperar el aliento. En ese momento, el conde intervino y anunció el final del duelo por ese día,
indicando que se reanudaría al día siguiente. El príncipe expresó su descontento, afirmando que estaba a punto de resolver el combate, a lo que Aarón respondió con frialdad que ella pensaba hacer lo mismo. Ambos intercambiaron miradas desafiantes, dejando clara su intención de continuar. Sin embargo, el conde les gritó ordenándoles que se detuvieran. Les dijo que ya era tarde y ordenó que ambos recibieran tratamiento de inmediato. El médico real se apresuró a brindar primeros auxilios al príncipe y a tratar sus contusiones con magia curativa. Otro sanador atendió a Aaron, quien permaneció en silencio mientras el príncipe la observaba desde la distancia. Mientras abandonaba la arena con el sol poniente, Aaron tomó la firme decisión en su corazón de que nunca permitiría ser derrotada. El intenso duelo entre el príncipe y Aaron continuó hasta el tercer día sin señales de un desenlace cercano, lo que provocó el asombro de los caballeros observadores. Ellos conocían la habilidad excepcional de Aaron, pero quedaron sorprendidos por la capacidad del primer príncipe para igualarla sin perder brillo, deseando que ese día finalmente concluyera el enfrentamiento. Antes de reanudar la lucha, el príncipe detuvo a su oponente con una sonrisa, anunciando que tenía algo que decir primero. Aaron pensó que pretendía disculparse en un momento tan inapropiado, por lo que declaró con firmeza que no aceptaría ninguna disculpa. El príncipe explicó que comprendía su deseo de recuperar su orgullo herido con su propia fuerza, pero que su propósito era distinto. Dado que su combate había alcanzado tal nivel de ferocidad, propuso que hubiera un premio para el ganador. Sugirió una apuesta que dejó atónitos a los presentes: el perdedor cumpliría un deseo del ganador. Afirmó que estaba dispuesto a arrodillarse y disculparse si resultaba derrotado. Esta propuesta provocó el enojo de los caballeros, quienes consideraron que esas palabras no eran propias de un miembro de la familia real y exigieron que se retractara. Sin embargo, el príncipe les ordenó mantenerse al margen. Luego dirigió su pregunta directamente a Aaron para conocer su opinión. Aunque al principio enfatizó su lealtad como caballera al servicio de la familia real y afirmó que no se atrevía a mostrar tal audacia, finalmente se dio la vuelta y aceptó la apuesta con una sonrisa confiada, declarando que, si su Alteza lo permitía, creía estar calificada para obtener el premio. El príncipe elogió su forma de pensar y le advirtió que no se retractara después. Acto seguido, ambos se lanzaron nuevamente a un violento choque. El combate se reanudó con mayor intensidad, pero esta vez el príncipe liberó un poder inmenso nunca antes visto. Sus ojos brillaron de rojo y una aura ominosa lo envolvió mientras lanzaba un ataque brutal hacia ella. Aaron quedó atónita por su repentina velocidad. Al darse cuenta de que no era tan fuerte el día anterior, se preguntó con shock si había estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo. Mientras la silueta de un gigantesco dragón rojo se manifestaba detrás de él, el príncipe lanzó una serie de ataques devastadores que Aaron no pudo bloquear, haciendo que sus defensas colapsaran por completo. A pesar de sus desesperados intentos, el príncipe continuó con su asalto implacable, destrozando el suelo a su alrededor con la fuerza de cada golpe. Luego se lanzó hacia ella para dar el golpe final. Aaron se mantuvo firme para bloquear el ataque. Cuando el polvo se disipó, ella estaba arrodillada en el suelo, completamente derrotada. Un silencio absoluto se apoderó de los presentes mientras el conde observaba la escena con seriedad y Aaron no podía asimilar la realidad de su derrota. El príncipe permaneció de pie frente a ella, anunciando con calma que había ganado la apuesta. Luego reveló su premio con una sonrisa confiada, afirmando que la quería a ella, lo que dejó a Aaron en un estado de total conmoción. En otro lugar, el caballero Kars reflexionaba sobre su nuevo puesto como escolta del infame primer príncipe y descubrió que la tarea, contrariamente a lo que había temido, no era difícil en absoluto. Recordó su primer encuentro con el príncipe, cuando éste lo recibió con frialdad. Aunque el príncipe parecía arrogante, no actuó con brutalidad ni violencia, como afirmaban los rumores. Al contrario, Kars descubrió que la realidad del príncipe era completamente opuesta a esas habladurías. Lo observó entrenar con una crueldad sin igual, incluso en medio de una tormenta. Mientras la lluvia caía con fuerza, Kars permanecía junto a otros caballeros observando al príncipe, y uno de ellos se preguntó si no deberían detenerlo por miedo a que se agotara. Kars gritó con preocupación, intentando advertirle del peligro de la situación. Pero el príncipe continuó entrenando con una determinación ardiente, sin prestarle la menor atención a los relámpagos que caían cerca de él. En ese momento, al contemplar esa determinación que parecía desafiar a la propia naturaleza, Kars sintió profundamente que su Alteza estaba destinado a convertirse en una gran figura. Esa fue su impresión en ese entonces. Sin embargo, recordó la escena que siguió al duelo, cuando el príncipe declaró claramente que quería a Aaron. Esas palabras tan directas provocaron el shock de los caballeros presentes, quienes las consideraron completamente inapropiadas, y la duda comenzó a infiltrarse en el corazón de Kars, preguntándose si realmente había juzgado bien a su Alteza. Aaron lo interrumpió con una mirada airada, preguntándole si ese era realmente su verdadero deseo. El príncipe explicó que, por supuesto, no la quería en su estado actual,
ya que a sus ojos no era más que una simple Nidus en entrenamiento que ni siquiera había podido derrotar a un príncipe marginado. Luego reveló su verdadera intención, declarando que lo que realmente deseaba era el potencial y el futuro de la Nidus llamada Aaron Kerran. Continuó explicando que necesitaba un caballero que lo siguiera por voluntad propia, no uno que permaneciera a su lado por una orden real, lo cual sorprendió a Kars. Enfatizó que quería un caballero que le perteneciera solo a él, un caballero propio. Añadió que veía en ella el verdadero talento para usar la espada. Finalmente, dirigió su petición directamente a Aaron, invitándola a convertirse en su caballera. Aaron recordó su pasado y cómo había logrado cumplir su sueño de convertirse en caballera, solo para enfrentarse a una amarga realidad. A pesar de su apariencia atractiva que captaba la atención de todos, nadie la trataba como una verdadera caballera, lo que la empujó a entrenar con una crueldad superior a la de cualquiera. De hecho, había logrado derrotar a todos los demás aprendices en duelos individuales. Aun con esos impresionantes resultados, sus compañeros seguían viéndola solo como un rostro bonito o como una dama a la que había que proteger, haciéndole sentir que nunca había podido convertirse en caballera en el verdadero sentido de la palabra. Entonces llegó la propuesta del príncipe, quien expresó su deseo por su potencial y su futuro como caballera. Aaron se preguntó en su interior si él era realmente sincero y, tras reflexionar, le pidió que le prometiera una cosa. Su condición era que la tratara como a un caballero, no como a una mujer, y que si hacía eso, ella seguiría su voluntad. El príncipe la miró con seriedad y aceptó su condición, declarando que cumplía su promesa. En ese momento, Aaron se arrodilló sobre una rodilla y declaró su juramento de lealtad al príncipe Adrian Leonberg. Añadió que entregaba su espada y lo que quedaba de su vida a su servicio, mientras Kars y el conde Valorard observaban la escena en silencio. Así, con el atardecer como testigo, el juramento de lealtad quedó sellado entre la prometedora Nidus y el príncipe marginado. Este juramento provocó la confusión y la ira de otros nobles, quienes no podían comprender cómo una Nidus tan talentosa podía jurar lealtad a ese príncipe rebelde, y decidieron anular ese juramento de alguna forma. Los rumores comenzaron a propagarse. Algunos especulaban sobre la existencia de una relación secreta entre ellos y que el príncipe había ocultado su deseo de tomarla como amante bajo la apariencia de un juramento de caballería. El príncipe escuchó esos comentarios y se llenó de ira, gritándose a sí mismo cómo había terminado convertido en un villano y escoria ante los ojos de todos. En medio de su enojo, fue interrumpido por Kars, quien se plantó frente a él en silencio. Lo llamó con calma y explicó que tenía una pregunta sobre lo que había dicho aquel día. Cuando el príncipe le preguntó a qué día se refería, Kars le recordó sus palabras sobre querer un caballero que no lo sirviera por orden real, y entonces el príncipe finalmente comprendió. Respondió a la pregunta de Kars con frialdad, enfatizando que lo que dijo era la verdad, pues si se emitiera una orden real para que Kars fuera enviado a otro lugar, él se iría sin dudarlo. Luego añadió con una sonrisa astuta que, si fuera necesario, Kars podría jurarle lealtad más adelante. Kars le preguntó si aceptaría su juramento si eso realmente ocurriera. La respuesta del príncipe fue una negativa rotunda. Explicó que Kars no era divertido durante el entrenamiento, lo que dejó al caballero completamente desconcertado. El príncipe pensó para sí mismo que no estaba bromeando. En ese momento, recibió un mensaje real oficial anunciando el levantamiento de su periodo de confinamiento y permitiéndole asistir al próximo banquete real, lo que lo llevó a preguntarse si había cometido algún error. El príncipe se sintió confundido, ya que su confinamiento había sido levantado un mes y medio antes de lo previsto, después de haber sido encerrado en su palacio como si no quisieran volver a verlo. Mientras caminaba junto a Kars, comentó que realmente no entendía qué estaba pensando ese hombre, el rey. Kars le preguntó si estaba contento con el fin de su confinamiento. El príncipe respondió con indiferencia, explicando que incluso si salía del palacio, no tenía a dónde ir ni a nadie a quien visitar. Una doncella que llevaba unos documentos notó una invitación dirigida a su Alteza y se disculpó por haberla visto. El príncipe tomó la invitación y se preguntó cuál sería su contenido, solo para descubrir que se trataba de una invitación para asistir a un club social dedicado a jóvenes nobles. La doncella le explicó que esa era una reunión a la que su Alteza pertenecía en el pasado, y cuando él le preguntó si se trataba de un lugar extraño, ella dudó antes de responder. Finalmente insinuó que los placeres refinados de los jóvenes nobles no podían ser comprendidos por las mujeres, haciendo referencia a las actividades impropias del antiguo príncipe. El príncipe se dio cuenta de que aquello no era más que una reunión para beber y perseguir mujeres. Por ello, decidió rechazar la invitación con el pretexto de estar ocupado entrenando. Sin embargo, se detuvo de golpe cuando notó el nombre del remitente en la invitación: Bernardo de la familia Eli. El príncipe recordó ese nombre de inmediato. Su tío le había contado que la familia Eli era aquella que se aferró obstinadamente a la técnica del monoart y que había caído en desgracia hacía alrededor de un siglo. El príncipe cambió de opinión al instante y decidió asistir a la reunión, ordenándole a la doncella que iniciara los preparativos. Volvió a mirar la invitación,
expresando su esperanza de que aquella familia no se encontrara en un estado demasiado miserable. Después de que pasaran 4 meses desde su reencarnación en el cuerpo del primer príncipe, tiempo que dedicó a un duro entrenamiento y a perder peso, el príncipe llamó a un sastre para que diseñara ropa nueva para él. El sastre se aseguró de seguir sus instrucciones con precisión, diseñándole un atuendo negro con pocos adornos. A pesar de su simplicidad, conservaba la dignidad y el prestigio del príncipe. El sastre notó con asombro que el príncipe había perdido mucho peso y que sus medidas se habían reducido a menos de la mitad. El príncipe le pidió que también se encargara del diseño de la vestimenta para el banquete real, pero le ordenó esperar un poco antes de comenzar. Le dijo con una sonrisa confiada que para entonces sus medidas volverían a cambiar. Unos días después de que se levantara su periodo de confinamiento matutino, el príncipe partió en su lujosa carroza rumbo a ese club social. Suspiró al pensar en lo agotador que era ser príncipe. Cada detalle, desde la ropa hasta la carroza y los guardias, le resultaba frustrante y asfixiante. En medio de sus quejas, una doncella sentada frente a él llamó su atención y notó una vieja cicatriz en su cuello. La doncella admitió que había sido culpa suya y que lo ocurrido era algo por lo que su Alteza tenía todo el derecho de reprenderla. El príncipe se dio cuenta de que el cuerpo que habitaba seguía creando leyendas urbanas distorsionadas sobre su pasado, mientras recordaba la imagen del antiguo príncipe actuando con arrogancia e inmadurez. De repente, cayó en la cuenta de que, a pesar de verla desde hacía varios meses, aún no conocía su nombre. El príncipe le preguntó a la doncella que lo acompañaba en la carroza cuál era su nombre, y ella respondió con vacilación que se llamaba Adelia Byron. El apellido Byron provocó la sorpresa del príncipe. Recordaba que esa familia apenas aparecía mencionada en los registros nobles, y nunca esperó volver a escuchar ese nombre en una situación así. En su mente evocó un pasado remoto, cuando aún no existían reinos ni ciudades, y los humanos débiles eran presas fáciles para las demás razas del continente, siendo constantemente asesinados y saqueados. Pero entonces aparecieron salvadores que pusieron fin a esa tragedia de la historia humana. Tras una guerra larga y feroz, lograron que los humanos se convirtieran en la raza dominante del continente, y la gente los llamó los 5 héroes. Entre esos 5 héroes se encontraba una gran guerrera llamada Gron. Esa guerrera se alzaba orgullosa empuñando su espada, preguntándose sobre su futuro una vez que aquella larga guerra terminara. Mientras se enfrentaba a hordas de gigantes, pensaba en qué haría junto a su compañera cuando el conflicto dejara atrás sus cargas. Entonces avanzó con valentía y determinación para enfrentar a uno de los gigantes colosales en una batalla decisiva. Logró cortar la cabeza de Ida, el rey de los gigantes, poniendo fin a su larga historia de saqueos y agresión. Aquella heroína fue conocida por el título de Espada de Sangre de Hierro, Martianés, y su verdadero nombre era Agnes Byron. De pie, victoriosa sobre el cuerpo del rey derrotado, Agnes miró los restos del ejército gigante con absoluto desprecio. Les gritó con furia, llamándolos escoria que solo pensaba en robar y saquear. Continuó expresando su indignación por sus actos y su naturaleza salvaje. Ese recuerdo se desvaneció de la mente del príncipe, quien sintió repulsión por aquel odio crudo que resonaba en sus oídos, como si incluso pensarlo contaminara su audición. Entonces volvió a mirar a la doncella, Adelia, preguntándose con desconcierto cómo una descendiente de la gran heroína Agnes Byron había terminado en un estado tan miserable. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de su caballero, anunciando que habían llegado a su destino. Mientras el príncipe seguía inmerso en sus reflexiones, comentó sobre lo oportuno del momento, luego descendió de la carroza y le dijo a Adelia que quería hablar con ella más tarde, lo que la dejó llena de ansiedad y sorpresa. Al llegar, un joven de cabello blanco lo recibió con un entusiasmo desbordante, llamándolo Su Alteza, el príncipe. El joven se presentó como Bernardo de la familia Ely, expresando su respeto por el príncipe Adrian Leonborg y preguntando por su bienestar. Bernardo manifestó su inmensa felicidad por la seguridad del príncipe. Mientras el príncipe pensaba para sí que este descendiente de la familia Ely no parecía ser más que un joven imprudente y degenerado, Bernardo notó que el príncipe se veía frágil y se preguntó cuánto sufrimiento habría pasado. Sin embargo, el príncipe le respondió con una sonrisa astuta que dejó a Bernardo confundido por un instante. Bernardo preguntó con preocupación si el príncipe aún se sentía enfermo, pero éste lo negó, afirmando que estaba contento de haber venido. Luego, el príncipe apoyó la mano sobre el hombro de Bernardo y le dijo con una sonrisa confiada que, gracias a él, ese día sería muy divertido, lo que dejó a Bernardo completamente desconcertado. Dentro del club social, la escena era ruidosa. Mientras los jóvenes nobles se entregaban al desenfreno con mujeres y conversaban a gritos, Bernardo observaba la situación con extrañeza. Normalmente, para ese momento, el príncipe ya debería estar completamente borracho y comenzando a perseguir a mujeres por todas partes. Por el contrario,
El príncipe permanecía sentado en silencio, sosteniendo una copa de bebida mientras observaba el ambiente a su alrededor, lo que hizo que Bernardo sintiera que el aura del príncipe era completamente distinta a la del pasado. Uno de los nobles se acercó al príncipe y mencionó que había oído el rumor ampliamente difundido, según el cual Su Alteza había logrado arrancar la flor del león de hierro. Luego, se quejó con pesar de haber llegado un paso tarde, pues había aspirado a obtener a esa mujer para sí durante bastante tiempo, y lamentaba no haber conseguido antes su juramento de lealtad. Continuó con su charla vulgar, expresando lo hermosa que era, incluso cuando vestía su armadura, y diciendo que no podía evitar imaginar la magnificencia de su cuerpo desnudo. El príncipe lo interrumpió con una sola palabra firme. Luego le preguntó con frialdad si tenía un hermano o hermana menor en casa. La pregunta dejó al noble confundido, pero respondió afirmativamente, sin comprender el significado de la pregunta. El príncipe le recordó la existencia de su hermano menor, lo que incrementó aún más la confusión del noble. Entonces, el príncipe comentó con frialdad que aquello era algo afortunado. Sin previo aviso, el príncipe lanzó un puñetazo al rostro del noble aturdido, quien no logró comprender lo que estaba ocurriendo. El noble cayó al suelo con sangre fluyendo de su rostro, mientras gritos de terror se alzaban entre las mujeres presentes al presenciar la escena. En medio del desconcierto y la conmoción que se apoderaron de los asistentes, incluido Bernardo, el príncipe se inclinó hacia el noble herido, y le dijo con una calma escalofriante que era una suerte que el linaje de su familia no fuera a extinguirse. Luego, le dio otra violenta patada mientras yacía en el suelo, lo que incrementó el caos del lugar y el terror de los presentes. El príncipe se mantuvo de pie sobre él con una mirada glacial, declarando con una frialdad cortante que, a partir de ahora, su hermano menor sería el heredero de la familia. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manga? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Frankie al momento de ver Cola. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manga, dígante lo vi todo en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.